Pues le doy la palabra a la parte recurrente. Sí, señoría. Al efecto de que realice las alegaciones estime pertinentes en defensa de la pretensión que formula. Al finalizar sus alegaciones, es posible que este tribunal se dirija a ustedes pidiéndoles alguna aclaración. Primero hay que hacer la aclaración que se le pidió ayer por providencia. Bueno, quizá yo estaba esperando a que esa... Pero todos los días y horas son hábiles para dar. Quizá estaba esperando que esa aclaración la realizaran espontáneamente. Es por eso que he considerado que primero le doy la palabra, realizan la aclaración, si es que la van a realizar. La han presentado a las 9 de la mañana. No nos han dado cuenta de esto, ¿eh? La primera hora la hemos presentado. No nos han dado cuenta de esto. Pues la verdad es que agradeceríamos verla así. Sí, lo podemos. Bueno, tiene la palabra en la parte recurrente para defender su pretensión, señor, y su posición. En relación justamente con la confusión que ha habido sobre la localización, el emplazamiento, hay una cuestión previa de verdadera importancia que me gustaría plantear antes de las alegaciones. De acuerdo con el 60.4 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que establece la supletoriedad respecto a la prueba que se tiene que desarrollar, las pruebas que se han aportado en el expediente administrativo, y hay dos artículos de la ley que nos gustaría invocar de manera supletoria, el 283 y el 443, en relación a lo que dice el expediente administrativo. Y digo dice porque no existe prueba de que se haya notificado o de que se realizara dicho acuerdo en la fecha establecida. Me refiero al acuerdo del 13 de julio del 2023, del jueves pasado. Porque, claro, estos dos artículos nos habilitan a, en primer lugar, impugnar dicho documento, porque no se nos ha notificado, por lo tanto no teníamos constancia de él. Y segundo, de acuerdo con el 283.1, a considerar que no debería ni siquiera advertirse ninguna prueba que por no guardar relación con el objeto del proceso haya de considerarse, en este caso, o deba considerarse impertinente ni sirva nada para esclarecer los hechos, ya que, como digo, dicho acuerdo no se nos notificó en ningún momento, no figura ni se ha aportado en el expediente administrativo que se haya notificado, y debo, en relación al artículo anterior, el artículo 443, establecer la sospecha de esta parte de que este acuerdo ha sido presentado con posterioridad, ha sido simulado para vencer la violación del principio de legalidad que de manera flagrante sí que aparece en la ausencia de cita, artículo o ley alguna en la resolución del 15 de julio del año 2023, la del sábado, que es la que sustenta este proceso y por lo tanto sí que es pertinente. Sin embargo, pareciera, pues, o toma con el máximo respeto a la administración del Estado, que se ha querido incluir un acuerdo a fecha 13 de julio anterior, prohibiendo el mismo acto en el mismo sitio, la Plaza de las Cortes. Sin embargo, en la sustentación que hace en el expediente administrativo la Junta Electoral Provincial, establecen que dicho acuerdo era para prohibir el de las plazas de las Cortes y el del día 15 era para prohibir el de Moncloa Ruperto Chapí, y que era indistinta la localización de acuerdo con los fundamentos esgrimidos. A nosotros nos llama poderosamente la atención, ya que los dos acuerdos son exactamente idénticos, solo que después de nosotros haber presentado el recurso, se ha incluido, como digo, este acuerdo que no se nos ha notificado, repito, por tanto incumpliendo la ley, pero sí incluyendo el artículo 93 de la LOREG, para de alguna manera se considerara que en el compendio global del expediente administrativo no se había vulnerado el principio de legalidad. Dicho lo cual, además, el artículo 93 de la LOREG, como establece este acuerdo, que como digo, no debería ni siquiera contemplarse en este proceso, dice que en el día de votación está prohibido formar grupos susceptibles de entorpecer de cualquier manera que sea el libre ejercicio del derecho al voto, que hace, como la jurisprudencia ha establecido de manera, en los casos en los cuales ha entrado a dirimir sobre esta cuestión, referencia al entorpecimiento físico en los centros de votación. Esto es algo natural, no se puede hacer una manifestación de concentración en la puerta o en los aledaños del centro de votación, lo cual, además de no tener ni siquiera los elementos formales necesarios para estar estimado en este proceso, no guarda ninguna relación con los supuestos de los emplazamientos que se piden.
Esto como cuestión previa. Después, respecto a las alegaciones del asunto que nos atañe hoy aquí, no dependen, como sus señorías saben, de un daño irreparable, sino del periculum in mora. Es decir, es necesario que se dirima esta cuestión lo antes posible, porque el domingo es insoslayable que este acto se produzca de acuerdo con las propias circunstancias que se pretenden expresar y se pretenden a las cuales se circunscribe el propio acto, ya que cualquier otro día no son las elecciones generales, no tiene la importancia ni la trascendencia el hecho de hacer un acto público con ponentes, con diferentes opiniones, etcétera, etcétera, y por lo tanto es capital dirimirlo lo antes posible, ¿no? Pero hay que hacer hincapié en los motivos de la reunión y el acto en el momento que se va a producir, que es una vez, se decidió a posteriori, una vez ha concluido la jornada electoral, o mejor dicho, incluso para soslayar la posibilidad de que la Junta Provincial pudiera alegar la violación del principio de neutralidad, cosa que a nuestra parte no debería corresponder, ya que todos los candidatos políticos hacen alegaciones de manera constante en los medios de comunicación haciendo llamamiento al voto, lo cual viola el principio de neutralidad. Pero para no entrar aquí, voluntariamente decidimos cambiar la hora de las 7 a las 8 de la tarde, para garantizar que cuando iniciase el acto, ya todas las personas que o bien estaban en los centros de votación o bien iban a ejercer el voto, ya lo habían hecho y por lo tanto el acto no pudiera condicionarles. Aunque, como digo, los partidos y los candidatos sí lo hacen de manera habitual y consciente sin que aquí nadie diga nada. Pues bien, la Junta Electoral Provincial de Madrid declara que dicho acto es contrario a la normativa electoral de manera genérica e indeterminada, pero no cita, como digo, artículo ni ley alguna, lo cual ya debería dejarlo sin efecto por violar el principio de legalidad, que rige como límite constitucional, como bien saben sus señorías, para la actuación de las administraciones públicas, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Española, en concomitancia con el 103.1 y el 25 de la Ley Orgánica 40/2015 del 1 de octubre. Sin embargo, en la respuesta de la Junta Electoral Provincial ya hemos dicho que hemos advertido que esta parte considera que se ha intentado salvar esto, pues incluyendo, como digo, una resolución no notificada. Solamente queda, por tanto, analizar los fundamentos notificados y qué fundamenta, en este caso, la prohibición. Estos se presentan, y creo que sería una petición que podríamos hacer con generosidad, como fundamentos de derecho a través de conceptos jurídicos indeterminados: el orden público y la neutralidad de la jornada electoral. Pues bien, por lo tanto, no estamos ante las conocidas en el derecho administrativo como las potestades discrecionales, recogidas, por ejemplo, en sentencias como la 7 de mayo de 1992, recurso 7835/1990, que es la facultad de la administración pública de elegir entre dos o más soluciones válidas y legítimas, todas ellas, donde el juzgador solamente dirime que esta esté adecuadamente razonada y fundamentada para no incurrir en arbitrariedad y que el bien entendido va dirigido al cumplimiento del fin perseguido en la norma que aquella fundamenta. No nos encontramos ante un supuesto de conceptos jurídicos indeterminados, en ningún caso de potestades discrecionales. Tomando como tanto este supuesto, aquí el juez, los juzgadores, sí pueden revisar la decisión de la administración, es más, deben, si se amolda a un principio de justicia o no, proporcionará legitimidad en definitiva a la buena fe que se supone que se le presume a la administración pública. Cuando se escriben conceptos jurídicos indeterminados como el orden público o la neutralidad de la jornada electoral, se debe ponderar caso por caso, fiscalizando al juzgador la propia actividad de la administración más allá de los límites impuestos por el propio ordenamiento jurídico. En ese sentido, y en este caso concreto, ¿qué es lo que se invoca? ¿Cuál es el fundamento de la Junta Electoral Provincial? Como digo, salvando la violación del principio de legalidad, siendo generosos y atendiendo a unos fundamentos de derecho jurídicos indeterminados. Pues solamente se habla de inquietud o perturbación, pero no dice de quién. Sin embargo, señorías, la jurisprudencia sí lo dice, que es lo que debe obligar a la hora de ponderar esta valoración entre el derecho de la libertad de reunión y de expresión y el orden público. Pues bien, sentencias como la 1321/1990 del 25 de septiembre y especialmente la sentencia 228/2018 del 17 de mayo del 2018, ambas del Tribunal Supremo, han establecido que para apreciar riesgo de desórdenes públicos se debe entender el ámbito y la circunstancia en cada caso, de modo que, y dice literalmente, en relación a las audiencias
juzgados, tribunales o actos públicos propios de una autoridad, corporación y a los colegios electorales, el desorden consistirá en la transgresión de las reglas o normas de disciplina y respeto, a que se ajusten las audiencias, los actos, las autoridades, corporaciones o actividades electorales. Repito, transgresión de las reglas o normas de disciplina y respeto, en este caso, de las actividades electorales. En relación a los espectáculos culturales o deportivos, porque este acto, desde luego, lo que es un espectáculo, es un comentario público con diferentes ponentes, muchos de ellos tampoco se dedican directamente a la política, la actividad alteradora del orden consistirá en la que pueda determinar la perturbación o inquietud en los espectadores asistentes y originar fricciones y choques físicos entre las personas. Bien, señorías, considero que de ninguna manera se puede entender, primero, que este acto pretenda, o de alguna manera, y más aún viendo el historial de los actos de la Junta Democrática, que sí han tenido un quizás remarcado más carácter político o más amparado en derecho a manifestación, que no es este caso, pero nunca jamás se ha producido ningún tipo de altercado. Nunca jamás se ha actuado contra la legislación. Nunca jamás ha habido ningún tipo de detención. Nunca, en ningún acto de la Junta Democrática jamás. Más aún en este caso, cuando se pretende hacer un acto cultural, donde participen diferentes ponentes con diferentes ideologías, en un escenario, eso sí, de concurrencia pública. Ni se pretende ni se puede considerar que se vayan a transgredir las reglas o normas de disciplina y respeto en las actividades electorales, ni se puede considerar que los asistentes vayan a sufrir perturbación o inquietud, originar fricciones o choques físicos entre las personas, que son los aspectos que determina el Tribunal Supremo para atender esto. La Administración, en este caso, sí que ha visto esa posibilidad de desorden público, pero resulta imperativo, en consecuencia, bajo nuestro punto de vista, declarar la nulidad de pleno derecho de esta resolución, no solamente por la violación del principio de legalidad, sino en atención a los conceptos jurídicos indeterminados que esgrimen, pues en el compendio normativo electoral, estos se contemplan para supuestos normativos con una finalidad que en nada se ajustan a los efectos que en este caso generan, y además son vulneradores de forma injusta e innecesaria de derechos fundamentales reconocidos tanto en la Carta Europea de Derechos Humanos como en la Constitución Española, tales como el 21 o el 11. Además de ello, por último, cabe añadir que en el juicio de ponderación que deberá hacer el tribunal, resulta fundamental destacar, como ha hecho la jurisprudencia de manera prolongada, en este caso la constitucional, que en la ponderación de derechos fundamentales frente al orden público debe prevalecer en todo caso el principio pro libertate frente a los intentos de limitación injustificada o con escasa justificación. Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1962 del 16 de junio, sentencia 163/2006, sentencia 170/2008, distinguiendo las reuniones celebradas en espacios abiertos, aun en las inmediaciones de lugares de tránsito público, sentencia 225/2002 del 9 de diciembre, o justificando una invasión de la vía pública con el subsiguiente corte de tráfico, sentencia 42/2000 del 14 de febrero, siempre sobre la base de la correspondiente ponderación de dichos bienes y teniendo prevalencia, en este caso, las reuniones celebradas al aire, en espacios abiertos, donde en todo caso debe primar el principio pro libertad. Por lo tanto, señoría, tanto por la característica de la notificación y la ausencia de elementos formales clave, tal como el cumplimiento del principio de legalidad, como en los principios jurídicos indeterminados alegados y la ponderación con la violación de derechos fundamentales como el derecho de reunión, no encontramos en este aspecto de manera objetiva ningún impedimento para que el acto de domingo se pueda realizar. Bueno, el abogado de Estado. Con la venia de su ilustrísima, la Abogacía del Estado procede a oponerse al recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Junta Democrática de España contra la resolución de la Junta Electoral Provincial de Madrid de 15 de julio de 2023, en virtud de la cual se prohíbe la celebración de la concentración convocada por don Rubén Gisbert Fraile en representación de la Asociación Recurrente para el 23 de julio de 2023 de 8 de la tarde a 11 de la noche en la Plaza de las Cortes. En relación a los hechos, nos oponemos a todos aquellos alegados de contrario en cuanto no consten expresa y concretamente corroborados por los documentos que obran en el expediente administrativo, al cual nos remitimos íntegramente. En primer lugar, la Abogacía del Estado quiere oponerse a la admisión del recurso por infracción de lo previsto en el artículo 122.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Considera la Abogacía del Estado que, teniendo en cuenta que la solicitud que consta en el expediente administrativa y que así está aprobada en autos, se presentó únicamente para llevar a cabo la celebración de la concentración en la Plaza de las Cortes y en ningún caso en la Plaza de Moncloa, y que el acuerdo de la Junta Electoral Provincial consta expresamente, se pronuncia sobre este emplazamiento, estaría incurriendo la parte recurrente en desviación procesal y se estaría olvidando el carácter revisor propio de esta jurisdicción contencioso-administrativa a la que le corresponde el conocimiento del recurso especial de protección de derecho de reunión, que exige del recurrente que, tomando la resolución impugnada como objeto de este recurso, intente evidenciar su contradicción a derecho, no pudiendo introducir variaciones respecto de los términos en que se pronuncia el acto administrativo impugnado. Recordar, como señalaba su ilustrísima, que el artículo 122.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que la decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas, sin que por parte del órgano jurisdiccional se puedan introducir modificaciones no previstas en la resolución recurrida. En la solicitud que se ha presentado ante la delegación y ante la Junta Electoral Provincial, según consta, no figura este último emplazamiento que ahora se pretende por parte del recurrente a la vista de las aclaraciones que se le han solicitado por la Ilustrísima Sala. La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha referido a la desviación procesal como causa de inadmisibilidad del recurso en cuanto al exceso de lo pedido en vía judicial respecto de lo pedido en vía administrativa en múltiples sentencias. A título de ejemplo, sentencia de 19 de julio de 2012, recurso de casación 2324-2010, que se pronuncia en los siguientes términos. Conviene señalar que una reiterada jurisprudencia de esta sala recuerda que el carácter revisor de esta jurisdicción impide que puedan plantearse ante ella cuestiones nuevas, es decir, pretensiones no previamente planteadas en vía administrativa. Claramente, la ley de esta jurisdicción supuso una superación de viejas concepciones según las cuales no se podía atacar un acto administrativo sino en virtud de argumentos que ya hubieran sido articulados en vía administrativa, pero sin que ello suponga una posibilidad de plantear cuestiones no suscitadas en vía administrativa. La necesaria congruencia entre el acto administrativo impugnado y la pretensión deducida en el proceso administrativo exigida por este carácter revisor de la actuación administrativa que le confiere el 106.1 de la Constitución impone que no se varíe esa pretensión introduciendo cuestiones nuevas. La desviación procesal se produce cuando la petición, por tanto, no coincide en vía administrativa y en vía judicial. Con la solicitud de cambio de lugar de la reunión, que la recurrente introduce una variación de sus pretensiones, evidentemente respecto a las formuladas en vía administrativa, por lo que incurriría en desviación procesal, motivo por el que el recurso debe ser inadmitido en todo caso en relación a la pretensión en los términos articulados y al amparo de los artículos 25.1, 51.1c, 69c y 56.1, todos ellos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, debiendo pronunciarse la Ilustrísima Sala únicamente respecto de la adecuación a derecho en relación al acto impugnado. También quiero señalar la Abogacía del Estado que el recurrente ha reconocido expresamente al formular sus alegaciones que la solicitud se formuló el lunes. Ello supondría a su vez una infracción del cumplimiento del plazo con preaviso al que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, que establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberá ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas con una antelación de 10 días naturales como mínimo y de 30 como máximo. Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia, la comunicación podría hacerse con una antelación mínima de 24 horas. En cuanto a este precepto, resulta que se ha previsto un plazo general como mínimo de 10 días y como máximo de 30 días y solamente en supuestos extraordinarios se podría reducir este plazo a 24 horas. En cuanto a la naturaleza de este plazo de comunicación, esta cuestión ya ha sido abordada por la jurisprudencia, destacando entre otras la sentencia dictada por esta misma sala, sección octava, en fecha de 15 de noviembre de 2018, recurso contencioso administrativo 740-2018. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en la sentencia número 861-2013 de 4 de octubre, en la que se sintetiza perfectamente la doctrina jurisprudencial al respecto, señala que la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de marzo de 1990 establecía que de la exégesis del 21 de la Constitución queda suficientemente claro que dos son los límites o requisitos constitucionales que han de cumplir los ciudadanos que decidan manifestarse en vía pública, que la reunión sea pacífica y que anuncien a la autoridad el ejercicio de su derecho. Destaca que, en primer lugar, con dicha comunicación no se trata de interesar solicitud de autorización alguna. Con la aludida previa comunicación tan solo se efectúa una declaración de ciencia o conocimiento a fin de que la autoridad gubernativa pueda adoptar las medidas pertinentes previa a la realización siempre del oportuno juicio de proporcionalidad.
En relación con la trascendencia del incumplimiento del plazo mínimo de preaviso, la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de junio de 1982 declaró la constitucionalidad de la exigencia de comunicación previa a la autoridad para las reuniones en lugares de tránsito público y que de la misma se presente con cierta antelación. El incumplimiento de este plazo o su falta como auténtica condición o presupuesto para la utilización constitucional del derecho de reunión puede conducir a la prohibición que el lugar público de derecho a reunión que se reconoce el lugar público en el artículo 21.2 y es el que necesariamente se ha de ejercitar comunicándolo previamente a la autoridad, obviamente dentro del plazo mínimo de antelación exigido. Como es sabido, el derecho de reunión no es ilimitado y aunque su ejercicio no requiera utilización previa, sí exige respetar este plazo de comunicación previa en tiempo hábil de 10 días naturales como mínimo y de 30 como máximo, y ello para posibilitar que la Administración ejerza las funciones preventivas y de ponderación de las circunstancias de todo tipo que concurren en el derecho comunicado, posibilitando así el ejercicio de estas facultades en aras a la protección del interés público que tiene encomendadas. El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 10 de junio de 1982, se pronuncia en este sentido, de modo que el conocer con antelación razonable la existencia de la reunión es requisito indispensable de la misma al objeto de conocer su alcance y de ese modo adoptar las medidas que considere pertinentes. En cuanto a la prohibición de la reunión, estaría implícita dentro de la posible alteración del orden público por el incumplimiento de este plazo y que debe conducir racional y jurídicamente a la misma sanción que de tal norma establece para la presumible alteración del orden público, esto es la prohibición previa. En este sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional. La Sala de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha hecho eco igualmente de la anterior doctrina en su sentencia 1646-2007 de 28 de diciembre de la sección novena, señalando que esta posición no supone adición alguna de prohibición a la que por motivo de orden público señala el texto constitucional, por estar implícita en esta la posibilidad de prohibir la reunión por tan importantes defectos procesales imputables a los impromotores como el incumplimiento esencial del deber de comunicar. De la doctrina jurisprudencial expuesta se desprende que el incumplimiento de las condiciones que establece el artículo 8 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión sobre el plazo de comunicación previa en lugares de tránsito público de reuniones en lugares de tránsito público puede dar lugar a una prohibición por impedir a la Administración realizar la ponderación a la que establece el artículo 21.1. Como excepción a este plazo, se prevé la posibilidad de comunicarlo con 24 horas cuando haya causas extraordinarias y graves que justifiquen esta urgencia de la convocatoria. La comunicación fuera de plazo exige estas circunstancias que en ningún caso han sido alegadas ni justificadas por parte del solicitante del derecho de reunión en la comunicación. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sección novena, en su sentencia 1646-2007 de 28 de diciembre anteriormente alegada, señalaba que las circunstancias extraordinarias y graves a las que se alude en el segundo apartado del precepto son aquellas que no permiten que el preaviso se realice en el plazo ordinario, pues cuando es razonablemente posible realizarlo en el plazo ordinario, el precepto quiere que así se haga para permitir a la Administración la adecuada ponderación que exige el artículo 21. Por todo ello, estas circunstancias extraordinarias y graves son aquellas que no se pueden prever o son difícilmente previsibles en el plazo general ordinario. Esto es, circunstancias nuevas o que no existían en el transcurso del plazo general ordinario que por ser extraordinarias y graves exigen una actuación o respuesta inmediata. En este caso, como he señalado, el recurrente no ha acreditado en ningún caso la urgencia de la convocatoria en el escrito de comunicación, que es aquel en el que debe hacerse dicha justificación. Por último, señalar al respecto de esta cuestión que el hecho de que la Constitución diga que solo podrá prohibirse la reunión cuando concurra riesgo de alteraciones del orden público con peligro para las personas o los bienes ha sido matizado por el Tribunal Constitucional en el sentido de que también cabe entender que se produce una alteración del orden público cuando se incumple este plazo de comunicación previa. Por lo tanto, a la vista de lo expuesto, procedería a confirmar la resolución recurrida en primer lugar porque se ha incumplido este plazo de comunicación previa al que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión. Por otra parte, en cuanto a la conformidad a derecho de la resolución impugnada, en este recurso estamos discutiendo sobre la legalidad de un acto que impide una reunión y al respecto nos remitimos al artículo 21 de la Constitución que reconoce el derecho a la reunión pacífica sin que se requiera autorización previa, salvo en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en el que se exige la comunicación previa a la autoridad y que solo podrá prohibirse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas o los bienes, derecho que se desarrolla en la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de junio, reguladora del derecho de reunión. Dado que el día elegido para la reunión coincide con el día de celebración de las elecciones generales,
Debemos acudir a su vez a la Ley Orgánica 5/1985, reguladora del régimen electoral general, que introduce una regulación específica en la materia. En aplicación del artículo 54 de la Ley Orgánica del régimen electoral general, si las autoridades gubernativas reciben una comunicación relativa a una concentración o manifestación cuya celebración esté prevista dentro del periodo electoral, deben dar traslado de la misma a la Junta Electoral, cuyo examen debe ir dirigido a velar por la legalidad en el procedimiento electoral. En el presente caso, la Junta Electoral Provincial resuelve que la celebración de la concentración que se pretende en fecha 23 de julio de 2023 resulta contraria a la normativa electoral, con lo cual sí hace constar que se produce una infracción concretamente de la normativa electoral, pues resulta susceptible de inquietar o perturbar la conclusión de la jornada electoral ante la presencia y afluencia de público y el emplazamiento de una unidad móvil de megafonía que se prevé. Al respecto, dispone el artículo 93 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que ni en los locales de las secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de entorpecer de cualquier manera que sea el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien o quienes pudieran dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El presidente de la mesa tomará a este respecto las medidas que estime convenientes. Dicho precepto, entre otros, va dirigido a garantizar que el derecho de sufragio se vea necesariamente precedido de un mínimo lapso temporal en el que quede garantizado un contexto de serenidad y neutralidad para que el elector pueda formar libre y espontáneamente su definitiva convicción política sin influencias con entidad bastante para alterarla, y que de esa manera se logre que aflore sin interferencias la auténtica voluntad del elector, que es la mayor garantía para que el acto formal de la votación haga realidad a una verdadera democracia. A pesar de las alegaciones de la asociación recurrente, la concentración que pretende celebrar el 23 de julio constituye una actividad de naturaleza política, susceptible de influir en los electores y de afectar a los principios de reflexión y de regularidad que deben presidir el acto de votación. Es decir, supone una interferencia en el derecho de sufragio que debe evitarse precisamente el mismo día en que se celebran las elecciones generales. La asociación rebate este extremo insistiendo en que la concentración se iniciaría a las 8 de la tarde, tras el cierre de los colegios electorales. Sin embargo, advierte que el montaje de la misma comenzaría 4 horas antes, esto es, a las 4 de la tarde, y teniendo en cuenta que prevé una afluencia de entre 10.000 y 20.000 personas, ello invita a que los asistentes empiecen a reunirse con anterioridad, lo que evidentemente supondría un entorpecimiento para el acceso a los locales de votación e influencia en el libre ejercicio del derecho de voto en tanto no se produzca el cierre de los colegios electorales. Pero además, el recurrente olvida que, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a partir de las 8 podrían votar electores que se hallen en el local o en el acceso al mismo que no hubieran votado todavía, según el apartado 1, y votarán los miembros de las mesas y los interventores según el apartado 3. Y conforme al artículo 84.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, podría producirse la interrupción de las votaciones por un tiempo máximo de 1 hora con el consecuente alargamiento de la jornada de votación. Lo anterior supone que la hora a la que el recurrente pretende la iniciación de una concentración, a las 8 de la tarde, no habría concluido las votaciones con el consecuente entorpecimiento que dicha reunión causaría al proceso electoral. Además, los términos en que solicita la celebración de la concentración suponen una alteración del orden público, que entorpecerá la asistencia de los electores a los colegios electorales, especialmente teniendo en cuenta que la organización, como he dicho, se iniciaría a las 4 de la tarde y pretende la instalación de una unidad móvil con pantallas y megafonía para dar visibilidad a lo que ocurra en el escenario. Advierte que se producirán cortes en el tráfico de la zona y prevé la asistencia de entre 10.000 y 20.000 personas. Señala el Tribunal Constitucional en su sentencia 193/2011 de 12 de diciembre que el derecho recogido en el artículo 21 de la Constitución no es un derecho absoluto e ilimitado, sino que al igual que los demás derechos fundamentales puede verse sometido a ciertas modulaciones o límites, entre los que se encuentran tanto el específicamente previsto en el propio artículo 21.2, alteración del orden público con peligro para las personas y los bienes, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales. Límites que, como recordamos en la sentencia del Tribunal Constitucional 195/2003 de 27 de octubre y todas las que en ella se citan, han de ser precisados para conseguir el fin perseguido, debiendo atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación que se halla al que se impone, y en todo caso respetar su contenido esencial. Resulta ilustrativa al respecto la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de junio de 2002, recurso 628/2002, que se pronuncia en los siguientes términos en cuanto al juicio para considerar que la concentración supondrá una alteración del orden público en relación a la decisión de prohibirla. Esta sentencia se remite a la del Constitucional 66/1995 y en ella se señala:
Destaca el Tribunal Constitucional que el primer requisito impuesto por la Constitución para aplicar el límite del artículo 21.2 es la existencia de razones fundadas de alteración del orden público. Para que pueda prohibirse una concentración no basta, pues, la mera sospecha o la posibilidad de que la misma produzca esta alteración, sino que quien adopta esta decisión debe poseer datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, a partir de los cuales cualquier persona en una situación normal pudiera llegar racionalmente a la conclusión, a través de un proceso lógico basado en criterios de experiencia, de que la concentración producirá con toda certeza el referido desorden público, naturalmente con toda la certeza y la seguridad que puede exigirse a un razonamiento prospectivo implicando al campo del comportamiento humano. El límite para la prohibición lo sitúa la sentencia en la propia Constitución en la exigencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o los bienes. Quien adopta, por tanto, la decisión debe tener datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, a partir de los cuales puede llegar a la conclusión, a través de este proceso lógico indicado, atendiendo a criterios de experiencia, de que la concentración, manifestación en este supuesto, producirá con toda certeza el referido desorden público. A partir de este momento, el Tribunal vuelve a matizar lo expuesto y añade que la certeza o seguridad que se exija a quien tiene la obligación de decidir en la búsqueda del interés general para hacerlo compatible con el derecho fundamental en juego, solo puede hacerlo mediante un razonamiento prospectivo, por tanto, referido al futuro. Como también queda claro que el Tribunal en este aspecto, señala la sentencia, mantiene que las concentraciones solo podrán prohibirse cuando existan estas razones fundadas para concluir que de llevarse a cabo se produciera un desorden material en el lugar de tránsito público afectado, entendiendo por tal desorden material el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afecten a la integridad física o moral de las personas y la integridad de los bienes públicos o privados. Por las razones expuestas, debemos concluir que la decisión administrativa impugnada ha acreditado la existencia de razones fundadas, no meras sospechas o indicios que justifican que la reunión convocada pudiera incidir o perturbar la neutralidad política y suponer un entorpecimiento del ejercicio del derecho de voto para los electores, al obstaculizar el acceso de los votantes a las mesas electorales con la consecuente afectación del derecho a la participación política reconocida en el artículo 23.1 de la Constitución y alteración del orden público. Y lo anterior supone una evidente vulneración de la normativa electoral, en particular de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Serán, pues, los motivos señalados en la resolución impugnada para denegar la celebración de la citada reunión, ya que dadas las horas en que se quieren iniciar los preparativos y las condiciones de su posterior realización, se produciría una alteración del desarrollo del proceso electoral prohibida por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A lo anterior hay que añadir que la eficacia del debate político y social pretendido con esta iniciativa de la asociación recurrente que es objeto de discusión no exige inexcusablemente su coincidencia con el acto del mismo día de las votaciones, el 23 de julio, pues podría realizarse en circunstancias y en momentos distintos sin que por ello se pudiera perder la finalidad que se pretende y la utilidad como elemento de configuración del pluralismo político, y ello evitaría cualquier menoscabo del derecho de participación política y del correcto desarrollo del proceso electoral. Al respecto nos remitimos al auto de 23 de mayo de 2014 de la exclamada Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, recurso de casación 380-2014. Por lo tanto, a la vista de lo expuesto, procedería a confirmar la resolución recurrida que resuelve que la celebración de la concentración solicitada por la asociación recurrente es contraria a la normativa electoral, lo cual debió conllevar a la prohibición de la misma. En materia de costas, habría que estar a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en virtud de todos los puestos, suplicamos que, teniendo por efectuadas las alegaciones por parte de la Abogacía del Estado y tras los trámites oportunos, se dicte sentencia declarando la inadmisión del recurso por desviación procesal o subsidiariamente se desestime íntegramente con expresa imposición de costas a la parte recurrente. Hola, bien, señoría. Se nos ha puesto de manifiesto al principio de las manifestaciones que ha efectuado la parte que no se le había publicado el acuerdo de fecha 13 de julio. Nos consta el informe enviado por la Junta Electoral Provincial en el que se dice que se adjunta copia de la primera solicitud y del acuerdo del 13 de julio y que recayó este acuerdo a cuyo sentido y motivación se acreditó la demandante. Desconocemos si efectivamente yo fue comunicado o no, pero es lo que nos consta en nuestro informe. Pero lo cierto es que el objeto de este recurso es el acuerdo de 15 de julio de 2023, en el que se solicita que se apruebe la celebración de esta concentración que tendría lugar a las 20 horas del día 23 de julio en la Plaza de las Cortes y subsidiariamente en la Plaza de la Moncloa al Paseo de Ruperto Chapí. Vemos una indeterminación en cuanto al lugar y además en una comunicación que se hizo a la subdelegación de gobierno
En la fecha de 14 de julio sí se dice que es en el Paseo de Ruperto Chapí, arrancando en Moncloa. Sin embargo, en una comunicación anterior se había dicho que era en la Plaza de las Cortes. Y en relación a este recinto es sobre el que versa este acuerdo. Hoy se ha concretado que efectivamente el lugar de celebración es desde la Plaza de la Moncloa hasta el Paseo Ruperto Chapí. Nosotros interesamos la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución de la Junta Electoral Provincial. Como hemos dicho, se recurre esta resolución que prohíbe el acto convocado para las 20 horas del día de las votaciones del día 23 de julio en la Plaza de la Moncloa al Paseo de Ruperto Chapí. Se interesa por parte de la Sala que se revoque este acto y que se deje sin efecto esta prohibición. La Junta Electoral basa su decisión para prohibirla en que esta concentración, se dice, resulta susceptible de inquietar o perturbar la conclusión de la jornada electoral ante la presencia y afluencia de público y el emplazamiento de la unidad móvil de megafonía que se prevé. Y la conclusión del horario de votación no determina la conclusión de la jornada electoral que se prolonga a lo largo de las horas de la madrugada del día 24 de julio y que por tanto resulta contrario a la normativa electoral. Se nos ha dicho aquí que se ha faltado al principio de legalidad, puesto que se hace una referencia genérica a la normativa electoral y no se ha dicho ningún artículo en concreto. En el informe aportado por la Junta Electoral se remite en este acuerdo del día 15 al del día 13, que sí se hacía referencia concreta al artículo 93, pero de cualquier forma no puede desconocerse el contenido de esta normativa electoral. Se alega que con esta prohibición se ha vulnerado el derecho de reunión, la libertad de expresión y de información. Sin embargo, nosotros consideramos que esta resolución se encuentra justificada y motivada. Pues así entendemos que lo que se prohíbe no es el contenido del acto público, puesto que nos han comunicado que se trata de un acto público de seguimiento y debate de la jornada electoral, sino que estamos conformes con esta prohibición por las circunstancias en las que se produce precisamente esta concentración y, como decimos, no por su contenido de este acto. Pues así, como se indica en la comunicación que efectúa la parte a la delegación de gobierno, prevé el montaje de una unidad móvil que dice que comenzará 4 horas antes del acto que se prevé para las 8 de la tarde. Y se prevé además la asistencia entre 10.000 y 20.000 personas. Ello implica cortes de tráfico, concentración de personas antes de que se finalice el horario de votación, pues como se ha puesto de manifiesto también por parte de la Abogacía del Estado, dado esta afluencia de público, no se produce a las 8 de la tarde, sino que se produce con mucha antelación, dado el volumen de personas que van a asistir a este acto. Entonces entendemos que, dada la extensión de esta zona de vía pública que se va a ocupar y que se prevé que se ocupe, puesto que se trata de un acto multitudinario, se ocupa esta vía en horario todavía de votación y ello puede dificultar tanto la libre circulación como el acceso a los locales electorales. Y esto está prohibido por el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral General, que prohíbe la formación de grupos susceptibles de entorpecer el acceso a los locales y que puedan dificultar el libre ejercicio del derecho al voto. Y este es precisamente el motivo por el que consideramos que se debe mantener esta resolución. Pero además, como se indica en la misma, el formato previsto para su celebración y el emplazamiento de la unidad móvil de megafonía resulta susceptible de inquietar o perturbar la conclusión de la jornada electoral, que no finaliza con el horario de votación. Dice que puede finalizar en horas de la madrugada del día 24, pero que además la Junta Electoral Central, cuando se ha pronunciado sobre la celebración de manifestaciones en los días de reflexión y el día de la votación, se refiere a que esta jornada electoral finaliza a las 12 de la noche. Por otra parte, debemos tener en cuenta también que efectivamente el Tribunal Constitucional es favorable a la celebración o a este derecho de reunión, pero como cualquier derecho fundamental tiene unos límites. En este caso entendemos que concurre el derecho de reunión y el derecho de sufragio. Y en este caso entendemos que puede interferir en este derecho de sufragio y que por tanto este debe ser el que debe prevalecer. Entendemos, por tanto, que la resolución está justificada para salvaguardar el adecuado ejercicio de este derecho de sufragio, porque la Administración electoral debe velar precisamente por el correcto desarrollo de la votación. Y por todo ello interesamos la confirmación de la resolución respectiva. Nada más. Tiene la palabra. Sí, en este caso es totalmente cierto que el acto recorrido es el de la Junta Provincial referente a la solicitud de la Plaza de las Cortes. Pero, señoría, ese mismo acto es el que motiva la prohibición
de la solicitud con número de registro y anotación 20230873 095 de la solicitud de la cual se tiene esta parte de registro y está presentada de la plaza de la Moncloa. Lo que pasa es que dentro de plazo se pidió la plaza de España, para realizar este acto. Después, como se notificó por parte del Ayuntamiento y la delegación de gobierno que ya iba a estar ocupada, se solicitó la plaza de las Cortes y también tenemos acuso de recibo de esa solicitud. Como nos dijeron que no estábamos en plazo, solamente podíamos contar con la que estaba dentro del plazo, que era dentro del distrito de la Plaza de España, que es el distrito de Moncloa-Aravaca. Por eso, a posteriori, solicitamos la plaza de Moncloa a Ruperto Chapí, porque ahí sí teníamos el plazo administrativo para poder cambiar el emplazamiento de acuerdo con que Plaza España iba a estar ocupada. Y tenemos el registro, y tengo el registro de manera en el correo electrónico de todos y cada una de las presentaciones. Este número de registro al que usted se ha referido, que no me ha dado tiempo a tomar nota, tiene que ver con la resolución o el acuerdo del 13 de julio al cual usted se refería. No, del 15, porque esa fue a través, o sea, lo que el lunes nos llama el Ayuntamiento y nos dice que no va a valorar Ruperto Chapí y Moncloa por la resolución del 15. El Ayuntamiento, eso se lo dice el Ayuntamiento. El Ayuntamiento y la delegación de gobierno. ¿Ha concluido sus alegaciones? Sí. Por parte de la Abogacía del Estado, su ilustrísima, simplemente señalar que el acuerdo impugnado es el de 15 de julio de la Junta Electoral Provincial, a la vista de la solicitud presentada, como ha reconocido la parte recurrente, en fecha posterior y fuera del plazo de 10 días que exige el artículo 8 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, con lo cual se ha incumplido el plazo de preaviso. Y el único emplazamiento que se ha solicitado en relación a este segundo acuerdo, tal y como figura en el expediente administrativo, en la solicitud que se incorpora al mismo, es el emplazamiento de las Cortes. En ningún caso se ha presentado esta segunda solicitud incluyendo un segundo itinerario, un segundo emplazamiento o modificando el emplazamiento. Si bien no disponemos del acuse de recibo, en la página 6 del expediente administrativo, en la que figura la solicitud que se presentó por parte del recurrente, según indica ante la subdelegación del Gobierno, sí figura una fecha, que es la de 14 de julio de 2023, que supondría que la presentación ha sido posterior y restando únicamente 9 días para la celebración de la reunión, con lo cual es la única información que podríamos aportar en relación al incumplimiento del plazo del preaviso. Además del propio reconocimiento por parte del recurrente en sus alegaciones, indicando que la presentación de esta segunda solicitud, sobre la cual versa únicamente el presente recurso contencioso administrativo, se presentó el lunes, lo cual supondría haberse incumplido el plazo del preaviso. Y finalmente también añadir, en cuanto a la presentación de la solicitud, que constantemente está indicando que se ha presentado y es la única cuestión que dice que puede probar ante el Ayuntamiento. El artículo 8 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión dice que la solicitud para la celebración de la reunión se tiene que presentar ante la autoridad gubernativa. El Ayuntamiento no es la autoridad gubernativa en esta materia y, por tanto, la presentación, en caso de que se hubiera dirigido al Ayuntamiento, no hubiera pronunciar la Junta Electoral Provincial. Por tanto, no habiendo prueba de que se presentó solicitud con un emplazamiento ahora modificado al aclarar en vía judicial, entendemos, como ya he señalado previamente, que existe una desviación procesal que debería dar lugar en la admisión del recurso. Subsidiariamente, si la ilustrísima sala no considerara que procede esta causa de inadmisión, nos remitimos a lo alegado con anterioridad a la sanción de la resolución impugnada por ser plenamente adecuada de derecho. Ministro Fiscal. Cumplimiento de las penas. Y pues damos por concluido este acto. Vayan despejando la sala.